Biblias en la epístola de Tito. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, Señor, nos aproximamos ahora a tu palabra, a la enseñanza acerca de esta epístola que tú hablaste, Señor, a tu iglesia por boca del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, que tu Espíritu alumbre nuestra mente y nuestro corazón también, Señor, para poder recibir tu palabra, poder ver las implicaciones y las aplicaciones para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, quita todo distracción, Señor, de nuestra mente, que podamos realmente entender lo que tú nos dices aquí, las enseñanzas, para que tu iglesia esté atenta a lo que, Señor, estamos aprendiendo acerca de la reforma. Y acerca, Señor, de escoger y ver, Señor, a aquellos que nos van a gobernar y nos van a liderar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta breve epístola que Pablo el apóstol escribió a su colaborador Tito tiene como objetivo darle el apoyo, como vimos, y la instrucción para que éste pudiese tratar con los creyentes que habitaban en la isla de Creta. Ellos estaban agrupados en iglesias según sus ciudades. No sabemos cuántas iglesias, pero parece ser que eran bastantes. Sin embargo, todas estas carecían de pastores que les enseñasen y guiasen. Eran iglesias en formación. No había ancianos, no había pastores. Y también era necesario el ordenamiento como iglesia de Cristo. El versículo 5 del primer capítulo nos da la idea que el apóstol, junto con este colaborador, había empezado a poner estas cosas en orden. Pero Pablo debió dejar la isla, no sabemos tampoco el porqué, el motivo, pero sabemos que un apóstol no está mucho tiempo en una iglesia. Él tenía que ir a otros lugares también. Por lo que se encomendó a Tito continuar con la tarea un tiempo más. Hemos definido esa tarea como la transformación espiritual de esas congregaciones, que no tiene que ver con lo exterior, porque es una reforma espiritual, por cuanto entonces es espiritual, no tiene nada que ver con lo exterior. No es cambiar la pintura de las paredes de la iglesia, no es que todos decidamos ahora que el próximo domingo vamos a venir todos vestidos de blanco, como hacen en algunos sitios. No tiene nada que ver con eso, con el exterior, tiene que ver con el corazón, con el carácter, porque la reforma es espiritual. ¿En qué consistía concretamente entonces esta reforma espiritual? En tratar el carácter de todos los miembros de la iglesia. Esto es, el corazón, la mente. ¿Y con qué podía y debía trabajar el carácter de estos creyentes, Tito? Pues con el Evangelio, el medio que Dios ha usado, con nada más, solamente con el Evangelio. Porque el Evangelio tiene poder para salvar, pero también tiene poder para transformar. Y pues con el Evangelio es la herramienta que va a usar Tito, con esa verdad que es según la piedad de la que habla pues el capítulo 1 del 1 al 4, capítulo 2 del 11 al 14, capítulo 3 del versículo 3 al 7. Con ese conocimiento de la verdad que se manifiesta en una vida de piedad, como decía Pablo en los primeros versículos, que se le había encomendado esta palabra. Y leemos también en el primer capítulo el segundo capítulo, versículos del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense, hermanos, primero es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace acepción de personas, tanto gentiles como judíos. Y esta es la gracia de Dios, que Dios en su buena voluntad ha manifestado la salvación a todos los hombres por el Evangelio. ¿Y qué nos enseña ese Evangelio de gracia? Pues que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo no es solamente renunciar, no es solamente dejar de hacer lo malo, sino que vivamos ahora de una manera diferente, vivamos en este siglo en el cual estamos, sobria, justa y piadosamente, que luego ya veremos lo que significa todo esto. ¿Qué más? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es así lo que te enseña el Evangelio. Tenemos claro que es por el Evangelio por el cual somos transformados. ¿Y cómo usar este Evangelio para llevar a cabo esta reforma en la Iglesia? Pues el apóstol explicó el énfasis y los ingredientes de esas enseñanzas y predicaciones al darles el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo? También lo estuvimos considerando la semana pasada, esto es, con exhortación. La palabra de Dios, el Evangelio, incluye exhortación, convenciendo a los que se oponen. En algunas ocasiones, reprendiéndolos duramente. Esto es, con una predicación más incisiva. ¿Por qué? Porque ya se ha estado exhortando a esa persona y que no hay manera. Y reincide, pues la predicación tiene que ser más incisiva, con firmeza y con toda la autoridad que da Dios, porque es la verdad de Dios, es lo que Dios requiere de todos los hombres, lo que Dios quiere de todos nosotros. Esa es la autoridad que tiene Tito para llevar a cabo esta predicación, porque Dios lo manda. ¿Por qué hay que usar el Evangelio predicándolo con estos matices e ingredientes que sin duda alguna es más que expresar información y enseñanzas? Que no es solamente información. Porque siendo el Evangelio la palabra de Dios, hermanos, el medio que Dios usa para transformar nuestro carácter y nuestra vida, es necesario dirigirlo no solo a nuestra mente, no solo a nuestro conocimiento, que a todos nos gusta saber más, sino a nuestra conciencia. A nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que ser herida, tiene que ser afectada por la palabra de Dios, porque si no, no hay cambio. No va a haber cambio. La conciencia tiene que quedar afectada y que esa demande respuesta de nuestra voluntad, porque si no hay quien nos mueva. Si la conciencia no queda afectada, no nos movemos, nos quedamos solamente con el conocimiento y ya está. Y tenemos una gratificación, que hemos entendido algo, pero no solamente es entender algo, es que es entender y actuar, es vivir de una manera diferente. Y esta demanda una respuesta de nuestra voluntad, y para que despierte los afectos en nosotros de asombro, de aprecio, de reverencia, de respeto hacia Dios, hacia Cristo y su verdad. Dice Pablo, le escribe a Tito, reprenderles duramente. Alude a tratar de despertar la conciencia para que se oiga en esa alma la voz de alarma por males que estén pasando por alto. Por eso dice, repréndeles duramente. ¿Con qué objetivo? Para que sean sanos en la fe. No es reprender por reprender y machacar a una persona y destruirla. No, no. Es para que esta persona sea sana en la fe. Se habla en el capítulo 2, versículo 15, de exhortar y reprender con autoridad. Usar la palabra, mandatos y voluntad de Dios, expresándola con la autoridad que Dios tiene como Señor soberano, reflejando en la predicación esa autoridad de Dios, que los oyentes puedan entender claramente cómo Dios demanda y espera obediencia absoluta a sus mandamientos. Esa es la autoridad. Todo esto junto nos lleva a apreciar a Dios, quien se digna hacer tal obra en nosotros, dándonos su palabra. Que Dios se digne actuar en nosotros por su evangelio, hermanos. Una obra continua de transformación en nosotros, para librarnos del error, para prepararnos para su reino, para hacernos partícipes de Cristo. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio, hermanos! Dios personalmente obrando en mí y en ti a través del tiempo por su palabra, por el Evangelio, que es palabra de Dios viva y eficaz, que es lo que verdaderamente nos va a transformar nuestro carácter y va a lidiar con nosotros, para que nosotros nos pongamos manos a la obra, para trabajar, para tratar con nuestros pecados,
de carácter, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad, nuestra falta de mansedumbre, nuestras codicias, nuestras incredulidades, el Evangelio. ¿Por dónde empezar, Tito, toda esta tarea que tenía por delante en Creta, en todas estas iglesias? ¿Por dónde empieza Tito? Por el establecimiento de ancianos, pastores, en cada una de esas iglesias. Por ahí se empieza. La labor de Tito, corregir lo deficiente, versículo 5. ¿Y qué más? Y establecer ancianos y pastores. Esa era la labor de Tito. Esto es, en preparar o designar a aquellos aspirantes que las iglesias luego establecerían para el ministerio de la predicación y enseñanza y el cuidado de sus almas. Vamos a repasar algunas ideas hoy sobre este punto, nos metemos ya en el tema. Esta epístola construida así nos lleva a deducir, primeramente, hermanos, que la reforma en la iglesia tiene que pasar por el ministerio de los pastores transformados. Si Tito tenía que entregarse al ministerio del Evangelio predicándolo de una forma concreta para la transformación espiritual de la iglesia, eso mismo era lo que esos ancianos pastores que estableciese la iglesia deberían luego seguir haciendo. Ahora bien, ¿quiénes en la iglesia podían dedicarse a esta tarea? Ahora mismo no había en esas congregaciones ancianos ni pastores. No había dichos hombres. ¿Quiénes entonces en la iglesia podían dedicarse a esta tarea? Pablo le recuerda los requisitos espirituales de aquellos hermanos en la iglesia que podrían dedicarse a este oficio. ¿Qué creyentes en esas iglesias de Creta podían ser constituidos como pastores? ¿Cualquiera? No. Pablo recordó a Tito que era necesario que fueran hombres que estén recibiendo el Evangelio de tal manera y sean dotados por Dios con esas gracias necesarias para seguir haciendo lo que a Tito se le encargó que debía hacer. Que fuesen hombres que bajo este proceso de transformación espiritual hubiesen desarrollado las gracias necesarias para dedicarse en esta obra. Notar que se esperaba que en cada congregación pudieran levantarse tales hombres. No es que viniesen de fuera, sino en la congregación, en esas iglesias locales. Que la vida y el desarrollo de la iglesia fuera tal que ahí se formasen hombres para el ministerio pastoral. Y es importante ordenar y estar en la iglesia de tal forma que Cristo esté guiando y dotando según su sabiduría y poder para que sea la iglesia una escuela donde se formen cristianos que puedan llegar a ser espiritualmente maduros. No estoy ahora hablando solamente de pastores ancianos, estoy hablando de una forma generalizada. La iglesia tiene que ser una escuela donde se formen cristianos maduros, espirituales, cristianos que puedan llegar a ser espiritualmente maduros, que puedan ser hombres que saben ser padres y esposos responsables, conocedores y capaces de enfrentar la difícil tarea del matrimonio y del cuidado paternal. Pero es que también en esa misma iglesia tiene que ser la escuela donde mujeres puedan desarrollarse para saber ser esposas y madres que agraden a Dios, de forma que cierren la boca de muchos que hablan mal de la palabra de Dios, como decía Pablo a Tito. La iglesia como es el lugar donde se puede desarrollar personas que saben ser serios y responsables en sus trabajos, con sus compañeros y sus jefes, comprometidos con la sociedad, que saben y pueden hacer bien en ella, donde Dios los ha puesto. Es así como tiene que ser la iglesia, como una escuela. Pues por encima de todo, la iglesia que está bajo la transformación del ministerio del Evangelio es vista aquí como ese lugar donde hombres pueden desarrollarse espiritualmente para llegar a ser pastores y maestros, ministros de Jesucristo. No era cuestión, hermanos, de ir a centros especializados, sino una iglesia ordenada conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del Evangelio, conocedora de lo que es lo que Cristo quiere.
para que Cristo en ella forme esos oficiales que necesito. Ahora vamos a ver un momento la importancia de estos requisitos en los aspirantes al ministerio pastoral en la iglesia. Lo vamos a ver sucesivamente cada domingo. Hoy vamos a tocar un punto. Y lo encontramos estos requisitos los encontramos en el versículo del capítulo 1 del 5 al 9. Y qué importante es que esto se tenga bien claro, hermanos, porque no es raro que hoy se mire para otro sitio. Se piense en otras cosas cuando se piensa en pastores en la iglesia. Esto lo hemos abordado en sermones anteriores al tratar de la apostasía del Evangelio. La apostasía y los ministros del Evangelio. Esto es una triste realidad del Antiguo Pacto y del Nuevo Testamento. Y en nuestros días de hoy. La apostasía del Evangelio. La apostasía de los ministros que ya están dentro de la iglesia. Hombres que no han sido llamados por Dios. No han sido llamados por Dios y están en el ministerio. No cualificados por el Espíritu de Dios. O hombres siguiendo sus propios corazones y han estado en una posición de liderazgo espiritual y están en una posición de liderazgo espiritual que no les corresponde, ni nunca les correspondió, porque el Señor no los llamó, ni los capacitó. ¿Y cuánto ha sufrido el Evangelio y el pueblo de Dios por eso? Porque la iglesia no ha sabido elegir a sus líderes. Se ha dejado llevar por otras cosas. Incluso habría que añadir que la pureza espiritual y la bendición de Dios sobre su pueblo en la iglesia tiene que ver en gran medida con la pureza y fidelidad de sus ministros. ¿Qué pasaba en el pueblo bajo el antiguo pacto? Con esos sacerdotes, reyes o profetas que seguían a Dios y eran fieles a su voluntad. Pues vemos que el pueblo oía la voz de Dios y se manifestaba su cuidado y bendición especial sobre ese pueblo de parte de Dios. Pero ¿qué pasaba cuando esos líderes abandonaban a Dios y a su palabra? Pues se abrían las puertas a la degradación, a la decadencia espiritual, a la apostasía, a la superstición, a la idolatría. Es lo que se daba. Si no, repasemos el libro de Reyes, está lleno de ejemplos de ambas posiciones. Recordar el sacerdote Elí en 1 Samuel, los 3 primeros capítulos de 1 Samuel. No sujetó en orden su casa y qué males se cometían en el tabernáculo por parte de sus hijos, adulterando en el tabernáculo, que eran sacerdotes también. Dios no daba guía a su pueblo, no había revelación en aquellos días, muy poca revelación, estaban bajo el desagrado de Dios. De la misma manera en la iglesia, ministros escogidos por Cristo, que vivan bajo el poder del Espíritu de Dios, siendo fieles y obedientes a la doctrina del Evangelio, según la han recibido, la retienen y están siendo transformados por esa enseñanza, progresivamente, siendo ejemplos para la grey, viviendo sus vidas conforme al poder del Evangelio, orando y predicando, enseñando la palabra de gracia a la congregación. Serán el medio que Dios usará para guiar a la iglesia y tenerla bajo su bendición. Sin embargo, si la iglesia se aparta de lo que Cristo ha revelado, y esto es para nosotros de advertencia, si la iglesia se aparta de lo que Cristo ha revelado para señalar y establecer a esos que Cristo da a la iglesia por ministros, entonces esa iglesia pone en peligro el testimonio del Evangelio en este mundo y su pureza y fidelidad a Dios puede atraer su desagrado e incluso la maldición de Dios. Porque ha elegido a un hombre que no tiene que elegirlo. Ver las iglesias de Galacia, habían dejado que algunos los perturbaran con otro evangelio. Ellos no lo discernían, pero les habían abierto sus oídos y sus puertas, y ahí estaban esos hombres, con otro evangelio, diferente. Como apartándose de la gracia. Pablo les tiene que escribir, ustedes han caído de la gracia, porque volvían a confiar en sus obras otra vez, a circuncidarse, a confiar en los ritos otra vez,
judaicos. Y eso dejaba libre la carne para promover más mal en medio de ella. La Iglesia juega un papel primordial en la designación de sus pastores, del Evangelio. Los miembros de la Iglesia lo ven, lo examinan y los establecen. Los miembros, por tanto, deben ser enseñados, nosotros formados en los criterios de la palabra de Cristo, para que podamos pensar y obrar acorde a la mente y la voluntad de Cristo. Y los miembros tienen que actuar y hacer de acuerdo a estas enseñanzas, siendo movidos por los intereses de Cristo, para el bien del testimonio del Evangelio en el mundo y el progreso espiritual de la Iglesia, no por criterios particulares, por intereses personales, no. No podemos dejarnos llevar por eso. No porque me caiga bien el hermano, no porque tenga alguna afinidad con él o porque tenga algún lazo familiar. No puede ser eso así. No puede ser. Ni tampoco, bueno, aquí no, pero alguno que, como ha pasado en las iglesias, ¿no? Que es que yo tenía una revelación especial o Dios me habló a mí. Oye, cuando alguien te venga diciéndote que Dios le ha hablado personalmente a él y que le ha mostrado que tiene que tal, ni le escuches más. Ni le escuches. Porque eso tiene que ser por el testimonio. La Iglesia lo va a examinar. Cómo vive, cómo se conduce, qué ejemplo da, su carácter, en su casa, como vamos a verlo ahora. Si realmente tiene la capacidad para enseñar, para predicar. No es que haya sentido algo, esa persona sienta algo, una emoción, algo, y entonces es como que piensa que le está llamando el Señor a predicar, a ser pastor. No es así. Vamos a ver algunos requisitos y los vamos a comparar con 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, y vemos que son similares. Los primeros versículos que vemos de Tito son muy similares a Timoteo. Dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice Tito, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí las mujeres que quieran pastorado, una de dos, o se casan con una mujer, o no sé, porque aquí las mujeres no pueden ser pastoras. Se tendrían que casar también con una mujer, que no lo van a hacer. En algunos sitios sí, lo están haciendo ya también, pero no es así. Hombres escogidos por Cristo para el ministerio, no mujeres. La mujer tiene un papel esencial, su esposa, en su matrimonio, pero no de liderazgo en la iglesia. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hoy vamos a ver este versículo solamente. Más adelante iremos viendo. En Timoteo, dice así, el versículo 4 del capítulo 3, primera carta de Timoteo, nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nos dice. Muy importante. Volvemos a Tito. Percibimos que no hay en estos ninguna referencia a haber tenido, como antes he dicho, una visión, una revelación de Dios, de lo celestial. No es que han subido al séptimo cielo, no es que sea un supercreyente, no nos habla nada de eso. ¿A qué no? Tampoco hay títulos formativos o académicos, como si cierto grado de conocimiento humano fueran ingredientes indispensables para la edificación de las almas. Tampoco se menciona nada de una capacidad oratoria, como para agradar o atraer por su simpatía y buenas palabras a los hombres. No encontramos estos elementos que según nuestro criterio podría verse como indispensable, como valioso, que tenga carisma, que tenga un porte, que sea... Eso no, esos son hombres de negocio, de las empresas. Que eso sí,
que te transmiten seguridad y, bueno, te venden lo que haga falta. Pero no, aquí no lo vemos. A donde nos dirige la atención es el efecto que ha podido hacer el Evangelio en ese creyente, en su vida cotidiana y en su carácter. Como resultado es su andar con Cristo, por medio de la meditación y aplicación de su palabra, su vida de oración y el trato de su propio corazón. Es alguien que está tratando su corazón y que tiene comunión con Cristo, que ora, que medita, que estudia la palabra, que se expone a ella. No es un supercreyente, es un hombre que ha conocido la gracia de Cristo y la sigue conociendo. El campo al que dirige nuestra atención luego de generalizar es el de su casa, la vida con su esposa y con sus hijos, versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El pastor y obispo es normal que se case y tenga hijos. Según Calvino tampoco era indispensable que se casara. Pero bueno, si se casa mejor, porque va a tener que tratar y lidiar con muchas cosas en la congregación. Y es normal que se case y tenga hijos. Por eso se menciona aquí y en 1 de Timoteo, que es marido de una sola mujer. Esto es, un hombre entregado a una sola mujer. Con lo cual estaban combatiendo también la poligamia, porque en aquellos tiempos habían cogido, por su capricho y por sus intereses personales, que claro, como Abraham había tenido muchas mujeres y David también, pues se fomentaba eso. Los atenienses y los griegos, pero no, aquí lo que nos deja claro es que es un hombre entregado a una sola mujer, como marido. ¿Y de qué forma? ¿Cómo? Pues ya se nos indica en Efesios 5, 25, 33, lo que es un marido acorde a los propósitos y la voluntad de Dios. Y se hace referencia en cuanto a los hijos, a el tipo de influencia y formación que ellos han recibido por vivir bajo la educación e influencia de tal hombre. Que tenga hijos creyentes, nos dice la Escritura, o fieles. No quiere decir que el fruto de tal educación e influencia, ese padre logra que sus hijos nazcan de nuevo. Eso el padre no lo puede hacer. No está en nuestra mano. Sabemos que esta es una obra que está más allá de nuestra educación y alcance de los padres. No pueden hacer nacer a sus hijos espiritualmente, pero sí una influencia en ellos. Hay que entenderlo a la luz de lo que continúa aclarando el versículo y lo que dice el versículo paralelo en 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hijos criados, esto quiere decir hijos criados de forma que vivan y sean respetuosos al orden y directrices de sus hogares. Estas referencias nos indican que estos hombres deben haber recibido de su Salvador las habilidades espirituales de atender sus casas y sus familias, porque reciben la palabra de Dios de tal manera que ha ido forjando en ellos ese amor, esa sabiduría, esa percepción, esa responsabilidad, esa capacidad que les permite liderar a los suyos de una manera determinada. Pablo indica a Tito que las cualidades que tiene un hombre para vivir y atender a su familia son toda una muestra de las habilidades que tendrá para atender y guiar a la Iglesia de Dios. Si no las tiene en su hogar, no las va a tener en la Iglesia. Claro, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo son y están esa mujer y esos hijos que viven bajo su influencia? ¿Cómo es esa mujer y esos hijos que viven bajo la influencia de este hombre? Esto es muy importante,
Pues es una referencia de la clase de influencia que podrá luego ejercer sobre la congregación. La esposa de un aspirante al ministerio que muestre un crecimiento paulatino en santificación y madurez cristiana viviendo bajo la guía de ese hombre, es como mandarle un mensaje a esa congregación de lo que pasa al vivir bajo la guía e influencia de ese hombre. El matrimonio puede dar una evidencia de qué clase de líder es un hombre. Es eso lo que nos dice Efesios 5, 25 al 26. El hombre como cabeza de la esposa, la guía. Y esa guía combina un elemento de gobierno y de servicio para con ella. Aquí los esposos fallamos, todos bajamos las orejas y el rabo entre las piernas, el de atrás, de perrillos, ahí con las orejillas. ¿Por qué? Pues sabemos que no llegamos. Pero es que es ahí donde tenemos que llegar. No es quedarnos con que no llegamos, es que es ahí, buscar del Señor su gracia para poder llegar ahí. Es así, nos exhorta la palabra de Dios. Esto, Efesios 5, 25, 26, es lo más, donde tenemos que llegar. ¿No llegamos? Seguramente que no, pero hay que llegar. Y la guía el esposo, pero la guía ¿hacia dónde? ¿A dónde la de guía? Pues debe de ser en este caso hacia la madurez y la santificación de esa mujer. Pues esa es la guía que Cristo da a la Iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es ahí hacia donde Cristo guía a la Iglesia. La pregunta que podemos nosotros hacernos como esposos y también tener claro cómo tiene que ser ese líder. ¿Sabe animar a su esposa en las gracias? ¿Sabe tratar sus males para que ésta los vaya viendo y abandonando? ¿Sabe ordenar la vida familiar que pueda tratar debidamente con el alma de su esposa y ésta pueda desarrollarse como mujer, como cristiana, como miembro de la Iglesia? Porque se puede dejar la situación familiar de tal manera en su vida y obligaciones, o los hijos, que represente una traba para el desarrollo de la esposa, y los hijos le falten el respeto, y ella no tenga el honor que le corresponde. Pues el marido ahí tiene que ser guía y tiene que estar atento y promover por parte de los hijos el respeto a su madre y darle a ella el lugar que Dios le ha dado. Nos encontramos también a hombres que no pueden guiar a su esposa porque este hombre no ha sabido tratar con su carácter. Hombres que se sienten temerosos de sus esposas. Hombres que han renunciado a su papel de cabeza por no haber sabido vivir con su esposa sabiamente. Así que el matrimonio de un hombre puede decirnos qué tipo de líder es ese hombre, según sea su matrimonio. ¿Ha sabido tratar con su esposa para que ésta con el tiempo y los años se desarrolle? ¿La ha rodeado de las condiciones necesarias para que ella pueda crecer en sabiduría, en piedad? De igual manera, los hijos que están bajo la influencia de sus padres, ahora en este caso es del padre, estos aprenden de lo que ellos le enseñan y de los valores de la vida que el padre muestra. La conducta del padre está aportando al hijo unos valores.
El sistema de valores de los padres es una fuente de influencia sobre los hijos. Si el ídolo del padre es el trabajo, el fútbol, eso estará influyendo sobre su hijo, que está viendo cómo su padre vive y se entrega a ello con todo su corazón, cómo está y habla de eso, cómo está y habla de Dios en la iglesia. Y es de considerar que si un padre no ve ni sabe mortificar algunos males en sí mismo, lo más seguro que no podrá apreciar esos mismos males asomando en sus hijos. Los dejará expuestos a ellos, pues no los verá ni los tratará en sus hijos. ¿Por qué? Porque no lo está viendo. Porque a lo mejor ni lo ve en él. Si no lo ve en él y no lo está trabajando, ¿cómo va a intentar tratarlo en la iglesia? Con los miembros. Pues estos son pistas y marcas que nos dan a nosotros como iglesia de aquellos que tenemos que ver en aquellos que van a ser aspirantes, candidatos, si esto está ahí o no. El orden y disciplina en la vida de ese hombre, el hábito de la lectura, el respeto a otros. Si no se ve y no se trabaja en la vida de uno, tampoco se hará en la vida de los nuestros. Un padre que está tratando con su propio corazón y vida en todas esas áreas especificadas en Tito, capítulo 1, del versículo del 6 al 9, bajo la guía de Cristo, estará siendo capacitado para ver y ser sensible y poder tratar esas mismas áreas en su hijo según la disciplina y amonestación del Señor. Y lo tratará. Porque es lo que el Señor le manda que haga. Por eso dice en Tito 1:6 que ese hijo no será acusado de rebeldía o de disolución. Esto es disolución, de desenfreno, descontrol, que vive en lujos, que malgasta. No, porque ese niño, ese joven o ese padre ha podido ver todas esas mismas áreas en su hijo para tratarlas, porque él las está tratando con él y las trata con su hijo, porque lo hace consigo mismo. Hermanos, tenemos entonces en la esposa y en los hijos de ese candidato al ministerio indicaciones muy reales de ese hombre y cómo él lidera e influye a aquellos que están bajo su cuidado. Y los miembros de la iglesia con estas indicaciones tienen elementos en la palabra, estas indicaciones tienen elementos para aportar a los candidatos al ministerio para que estos trabajen en esas áreas si necesitan. Y saber si Cristo está formando a un hombre como líder para poder actuar en consecuencia. Los que mejor, pues los que más roce tienen y más cercano están a él, que es su esposa, sus hijos. Pero aquí tenemos las indicaciones para que nosotros podamos ver y examinar. Esto es lo que hace el Evangelio de Dios, al que apela a los versículos del capítulo 3, versículos 3 al 5, que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifiesta esa bondad de Dios, hay esa renovación del versículo 5, que nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y si esto se ha manifestado en ese hombre, ya entonces no está condicionado por la insensatez que nos dice el versículo 3, que acabamos de leer, siguiendo sus propios deseos, animados por sus malas ideas. No, ahora ya esa transformación que obra Cristo por medio de la fe y recibiendo su palabra en arrepentimiento puede hacer bien espiritual a su esposa y a sus hijos, porque ha nacido de nuevo. Y es una nueva criatura.
¿Es ese el evangelio que tú conoces? Porque algunos se quedan con otro evangelio, como los Gálatas, y como muchos hoy en nuestros días, uno que les deja igual que antes. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, para concluir, va a ser un mensaje breve, pero que nos quedemos bien con las ideas. Es de vital importancia, esto nos enseña, que la Iglesia tenga claro qué carácter y cómo deben de vivir aquel o aquellos que la van a gobernar. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad de estudiar las Escrituras y de hacer un seguimiento a los aspirantes. Si se deja esto a criterio, que es que me cae bien, o al porte o al carisma que tiene la persona, estaremos abriendo la puerta a muchos males en la Iglesia. Aquí tenemos un aspirante o candidato, que es Rodrigo. Pues pongamos los ojos en él, a ver si el Señor ha derramado de su gracia en él y le ha capacitado de las cualidades y habilidades espirituales para tal ministerio. Pero esto, y ahora es para todos, esto no es solo para el aspirante y el candidato. Esta forma de vivir, este carácter es para todos nosotros. Para todos. Hacia ahí tenemos que ir todos. Todos, absolutamente todos. Los aspirantes más, pero todos tenemos que ir ahí. No te quedes tranquilito porque eres hombre y tú no eres aspirante ni candidato, porque tú tienes que llegar ahí. Ahí, a ese carácter. Y tampoco las hermanas. Es que todos tenemos que ir ahí. Las ancianas sean reverentes, mujeres de una edad, reverentes, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y las mujeres igual, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ese es el carácter. Esto no es solamente para pastores y obispos, es que es para todos nosotros. Todos tenemos que ir ahí, todos tenemos que vivir de esta manera. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Así que no nos podemos quedar tranquilitos que este mensaje solamente es para los aspirantes que van a ser pastores. Es que es para nosotros. Necesitamos la gracia del Señor, tenemos que ir aquí, tenemos que vivir de esta manera. A ser hombres y mujeres que tengan este carácter. Transformados a través del Evangelio de la gracia. Hombres que son líderes en sus hogares, aunque no sean llamados al ministerio. Y si no estás casado y no tienes hijos, pues igual, porque eres llamado a ser prudente, sobrio, serio, como nos dice la Escritura también, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Es ahí donde tú como tienes que vivir. Y aquellos hombres que están casados, que no son aspirantes, tienen que amar y guiar a sus esposas de igual manera. Que gobiernan bien su casa, tratando con sus males, primeramente, con los males de uno, y con los males que salga de su esposa e hijos. Esposas que han entendido cuál es su posición, que aman y respetan a su esposo, porque tienen claro que esa es la voluntad del Señor que les ha revelado en las Escrituras. Y que tienen que vivir así, de esa manera, que caminan hacia la madurez y santificación. ¿Y cómo se refleja eso? Pues en sus caminos, en una vida piadosa, en sus hogares y en la sociedad donde vive, haciendo bien a su prójimo y a sus familias primeramente. Pues quiera Dios, hermanos, que no nos conformemos con otro evangelio, sino con este evangelio glorioso. El evangelio de la gracia, el evangelio que transforma verdaderamente. Que lo podamos recibir.
Este que hace a hombres y mujeres que puedan ver y puedan hacer bien a los suyos, porque ellos mismos son transformados por Cristo. Vamos a orar.